Bueno, genial. Hoy vemos los últimos dos temas de la unidad 4. La unidad 4 llegó a su fin. Y hoy vemos el teórico y vemos el práctico del tema de hoy. Y el jueves empezamos otra unidad a las 5. ¿Cómo venimos? Nosotros venimos ajustados a cronograma. O sea, no sé si ustedes nos están siguiendo, pero nosotros venimos ajustados a cronograma. Lo que pasa es que el cronograma de este año está ajustado y apretado porque no podemos tomar ningún parcial, ni siquiera el recuperatorio en la semana 15. Entonces, sí o sí hay que tomar el parcial y el recuperatorio antes de la semana 14, antes que finalice la semana 14. Eso trajo como consecuencia que nosotros tengamos que terminar la materia en la semana 12 prácticamente. Si no, no llegábamos con parcial y recuperatorio. Porque el primer llamado de examen está ahí, pegadito a la finalización del cuatrimestre. Entonces, necesariamente había que adelantar todo para poder llegar a ese primer llamado de examen con la materia terminada. Bueno, eso trae sus consecuencias. Que vamos corriendo, ¿sí? Porque en realidad no tenemos 84 horas como tiene la materia, sino un poco menos. Al tener esos espacios de parcial y demás, necesariamente se nos achica la cantidad de horas para el dictado. No iríamos un poco más rápido, más lento, pero bueno, vamos corriendo al ritmo del tiempo. El último tema en cuanto a modelos de gestión de stock está vinculado a los modelos aleatorios. Los dos primeros modelos que vimos, que son el modelo de previsión perfecta y el modelo de compra con ruptura, el supuesto principal, bueno, además de aprovisionamiento es inmediato, es que la demanda en el periodo T, o sea, N grande, o N mayúscula, la demanda en el periodo T, es un valor cierto y conocido, o sea, se la conoce con certeza a la demanda. La situación opuesta a esa circunstancia es que N, o sea, la demanda en el periodo T, sea aleatoria. Si es aleatoria, entonces conocemos la distribución de probabilidad. ¿Estamos? Si no, estamos en situación absoluta de incertidumbre, no conocemos nada. Entonces, ahí estamos en problema. Pero si N es aleatoria, entonces conocemos su distribución de probabilidad. En el material van a encontrar dos casos diferentes en donde se aborda la situación de que N, la demanda en el periodo T, sea aleatoria. Que son dos modelos en universo aleatorio. En uno, que es el que vamos a ver nosotros ahora y es con el que vamos a trabajar en práctica, el otro es mucho más complejo, por eso no lo desarrollamos ni lo evaluamos, está puesto de muestra, digamos, en el material. El primero supone que la demanda en el periodo T, N, es una variable aleatoria discreta y por lo tanto, si es discreta, suponemos conocida su función de probabilidad y su función de acumulación. Su función de probabilidad es P sub n, o P de n, y su función de acumulación es la probabilidad de que n sea menor o igual que n sub 0. ¿Sí? Esa es la función de acumulación. Y el otro caso, que es mucho más complejo, es el caso en que sea una variable aleatoria continua. Por lo tanto, lo que vamos a suponer conocido es la función de densidad y la función de distribución. ¿Está? Es mucho más complejo justamente por esto, porque tenemos que trabajar con una función de distribución en donde interviene un integral, y eso complejiza muchísimo el desarrollo del modelo matemático, aunque conceptualmente el modelo es simple. Conceptualmente. Matemáticamente el modelo es complejo. ¿Está? Entonces, como el nivel de complejidad
ya no está acorde a los conocimientos previos que ustedes tienen, ese modelo no lo estamos desarrollando. Porque los conocimientos previos que tienen ustedes no están a la altura del modelo. Entonces, no podemos hacer nada con los conocimientos previos. ¿Sí? No los podemos modificar. Por lo tanto, lo que hicimos fue eliminar el contenido. Lo que vamos a ver entonces es el modelo de gestión de stock bajo el supuesto de que la demanda es aleatoria y es una variable discreta. Este modelo es un modelo muy simple que nos permite determinar la cantidad provisional, o sea, el cuánto comprar para aquellos problemas en donde el artículo o el aprovisionamiento se corresponde a un artículo de estación o de demanda diaria. O sea, es un artículo de demanda corta, de un periodo de tiempo corto. Por eso, el principal supuesto de este modelo es que el periodo de análisis T es un periodo de tiempo corto, que puede ser un día, como el caso del pan, o el diario, por ejemplo, que son productos que nacen y mueren en 24 horas, o una semana, como puede ser un semanario, algún producto que salga semanalmente, como puede ser una revista, que puede salir semanalmente, o una temporada corta. Tiene que ser algo que se comercialice en un periodo corto de tiempo y que finalizado ese periodo de tiempo, ese artículo tenga alguna característica que lo hace perecer. O sea, ya no es tan útil como era en el periodo de análisis o en el periodo de venta. ¿Qué sé yo? Uno que vende pizzas. Por ejemplo, las pizzas del día anterior son productos que ya están chao. ¿Estamos? Bueno, hay cosas que perecen o pierden sus principales características. ¿Okay? En una época la pirotecnia, cuando se vendía pirotecnia, tenía un periodo de venta corto, era una temporada corta. Entonces, el requerimiento de temporada corta se vincula al hecho de que hay un único aprovisionamiento al inicio del periodo. O sea, yo compro al inicio de la temporada o produzco al inicio de la temporada y al final de la temporada pueden pasar diferentes cosas. Pero no es que yo voy a ir haciendo aprovisionamientos durante ese periodo corto de tiempo. Hago un único aprovisionamiento para todo ese periodo de tiempo. O sea, amaso pan o preparo pan para todo el día, ese día de venta, o facturas para todo ese día de venta. ¿Se entiende? El periódico es un producto que sale a la noche, casi a la madrugada del día, y dura ese día, y a la madrugada del día siguiente, o a la noche de ese mismo día, muere. Porque leemos el diario de ayer. ¿Sí? Entonces muere. Es algo que muere. Entonces, la cantidad de diarios que me voy a provisionar es para cubrir la demanda de hoy, de este día. Ya mañana no me sirve vender el diario del día anterior. O sea, los productos tienen que tener este tipo de características. Tienen que morir, perecer o perder características útiles. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Es como, qué sé yo, la venta de las camisetas de la selección con la propaganda que digan Qatar. Bueno, se van a vender durante una temporada y después van a morir. ¿Sí? ¿Estamos? Es así. Igual que las pelotas del mundial. O sea, cuando sale la pelota oficial, sale a la venta, se vende durante una temporada y terminada esa temporada. Y bueno, nadie va a ir a comprar la pelota del mundial 2 años después, ni medio año después. La va a comprar durante esa temporada o chao. La va a tener que rifar o la va a tener que salir a vender o va a tener que poner un canasto de ofertas de pelotas del mundial. ¿Sí?
porque Patricia. si alguien me está hablando. Sí. Yo, Fabio. Sí, Estaría... espera, que yo te tengo el sonido apagado. Dame un segundo. Entonces, como tengo el sonido apagado, yo no te escucho. Te estoy escuchando a través de la máquina de Mariana. Dame un segundito. Activo el volumen, así te escucho. Ahora sí, habla. Bien. No, iba a decir que sería el caso de los diarios, por ejemplo. ¿Cómo? De los diarios. El diario, el papel. Sí, la característica, de hecho el modelo se desarrolla para un kiosquero. El modelo original fue desarrollado para un kiosquero. Y después se adaptó a otro tipo de productos que tuvieran esa misma característica. Nace, tiene que ser un producto que nace y muere en esa temporada o pierde la característica, las principales características. Porque vos podés comprarte el diario de ayer porque te interesa alguna noticia en particular. ¿Está? Puede ocurrir que alguien venga a buscar un diario de ayer al kiosco porque te interesa una noticia en particular. Pero en general el diario pierde su vigencia. Claro, claro, claro. Bien, gracias. Lo mismo pasa con el pan. Yo puedo venderte pan de ayer. No hay ningún problema y a lo mejor vos te los comés. Te lo voy a vender a lo mejor a un precio más económico. ¿Está? Pan del día de ayer. Vos sabés que estás comprando pan del día de ayer y lo vas a comprar a un precio menor que si lo compraras fresco. Por lo tanto, el panadero ya no, porque el pan perdió alguna de sus características para hacer el producto que originalmente yo vendía. No lo puedo vender ni siquiera al mismo precio, ¿sí? Porque pierde su característica principal. Lo mismo le ocurre a la pelota del Mundial. Va a salir unas semanas antes de que largue el campeonato mundial, su venta va a estar en punta durante todo el mes que dura el Mundial y cuando se termine el Mundial, y si compró muchas pelotas, y las va a tener que salir a poner en una oferta, en un canasto de oferta, porque esa pelota ya perdió vigencia. ¿Está? Son productos que tienen una vida útil, corta, útil en términos de economía, me estoy refiriendo para el negocio o para la empresa que los comercializa. ¿Sí? ¿Se entiende, Fabio? Sí, perfecto, gracias. Pensé que me había desconectado. Como estamos pobres de conectividad. Bueno, vuelvo a la presentación. ¿Por qué no me presenta? Ahí está. ¿Por qué no? Si le puse duplicar presentación. Chicos, ¿ustedes están viendo? Contesten por el chat a Mariana. No, no lo vemos. ¡Apa! Entonces estoy desconectada. Pero no estoy desconectada si los escucho. Opa. Opa. Pero si compartí pantalla, si no ves que tiene el recuadro rojo, Mari. Sí, no, por eso, pero acá no se ve. Bueno, la voy a compartir, la descomparto y la comparto de nuevo. ¿Qué quieren que les diga? Nunca dejé de compartir pantalla. Vuelvo a compartir. Ahí se volvió a poner en rojo. Ahí está. ¿Ahí la ves, Mari? Sí, ahora duplicar presentación. Bien, pero yo nunca había, me fui. Sí. Se fue ella, es mala. Bueno, entonces tenemos que la característica es esta, que durante el periodo ese, yo no me voy a reaprovisionar. Y a ustedes les debe haber pasado más de una vez cuando van a comprar algo y eligen alguna cosa y preguntan, pero ¿no vas a traer más? Y le contestan, no, lo que tenemos es lo que hay y es lo que vamos a vender. ¿Por qué? Porque si es un producto que tiene esta característica de que pierde cierta utilidad transcurrido cierto periodo de tiempo, entonces no hay reposiciones.
Eso significa que hay un único aprovisionamiento al inicio y durante esa temporada corta yo vendo lo que me aprovisioné al inicio. Y no vuelvo a pedir ni realizo reaprovisionamiento por más que venga gente y me demande ese artículo. Sino que le contesto que lo que hay es lo que hay. Y por lo tanto, en ese caso, yo pierdo la venta. ¿Se entiende? Porque no tengo el producto para satisfacer esa demanda. En esa circunstancia, voy a sacar el cuadradito acá porque me tapa la pantalla. En esa circunstancia, la otra condición que tenemos es que la demanda es aleatoria y es discreta. Lo que queremos decir es que la variable se va a medir en valores enteros. O sea, no podemos hablar de un producto que se venda, por ejemplo, por kilo, por metro, sino que es algo que se va a tener que vender en unidades, ¿ok? Tiene la condición de ser discreta, o sea, va a asumir un valor entero, puede ser, por ejemplo. Por lo tanto, si yo hago un único aprovisionamiento al inicio y tengo un periodo corto en donde comercializo el producto, al final del periodo T me pueden ocurrir diferentes cosas. ¿Qué me puede ocurrir? Que yo haya comprado Q unidades y que esa cantidad Q sea menor a la demanda, que es el caso de que yo les contesto, esto es lo que hay, y si te gusta algo de esto, llévatelo, y si no, no voy a pedir más, no voy a pedir otro artículo. Entonces ahí a mí lo que me falta es producto para vender, ocurre lo que se denomina un faltante. O puede ocurrir que yo compre una cantidad Q y que esa cantidad Q resulte mayor a la demanda, ¿sí? Que eso puede pasar, por ejemplo, con los periódicos o los diarios o con los panes. Yo compro una determinada cantidad de artículos y termina el día, cierro el kiosco y me quedaron 5 diarios. Eso significa que tengo un excedente, ¿sí? Y salvo algún loco que necesite un diario del día de ayer, mañana esos 5 diarios no los voy a poder vender. ¿Se entiende? Bien. Y finalmente tenemos lo que se denomina una situación ideal. Es decir, que yo compre una cantidad Q de unidades y mi demanda en ese periodo corto de tiempo sea igual a esa cantidad Q. ¿Sí? Sería la situación ideal. Porque es como que estaríamos todos felices, ¿cierto? Por eso la llamamos así. Fíjense que yo dije que cuando Q es menor que N hay faltante y no hablé de ruptura. Porque no necesariamente esa demanda va a ser satisfecha. El caso de ruptura, nosotros vamos a considerar que hay ruptura de stock cuando hay una demanda insatisfecha que yo en algún momento voy a satisfacer. ¿Sí? Voy a hablar de faltante cuando es de esperar que yo no satisfaga esa demanda. ¿Sí? Por eso ahí, fíjense que no hablamos de ruptura, sino que hablamos de faltante. No tuve mercadería para satisfacer la demanda, pero tampoco puede que la tenga, ¿sí? Mañana, para satisfacer esa demanda. Porque no sé. Supongamos que se trata de un diario de circulación nacional. A lo mejor si se trata de un diario local, como sería el Puntal, el kiosquero, si se le terminan al mediodía, ¿sí? Y él sabe que a la tarde van a pasar algunos clientes que habitualmente recogen el diario, a lo mejor se puede hacer un pique hasta la editorial, recoge 4 o 5 diarios más y cubre, y se aprovisiona, ¿sí? De 4 o 5 diarios adicionales. ¿Está? Pero si se trata del Clarín y se le terminaron al mediodía, él ya no puede comprar más diarios de circulación nacional. Porque ese diario viene una cantidad determinada que suele llegar en colectivo, en un transporte o en avión, y llegó y ya está acá, y esto es lo que hay. Y lo que no compré, no lo compré. ¿Sí? Entonces no tengo posibilidades de a lo mejor reponerlo. ¿Está claro? Y hacerme de algún extra para cubrir la demanda en lo que me resta del día. ¿Estamos? Entonces, por eso hablamos de faltante y no de ruptura. Porque no le puedo decir al cliente, vení más tarde que te voy a entregar el diario. No necesariamente puede ocurrir eso. O vení más tarde que voy a tener pan fresco. ¿Está? Algunas empresas de pan
algunas panaderías han adoptado un doble juego de producción. Entonces tienen una producción a la noche, a la madrugada, digamos, hacen una producción para cubrir hasta cierto horario del día y largan una pequeña segunda tanda a primera hora de la tarde para cubrir lo que le pueda ocurrir durante el resto del día. Y esa tanda que largan en la segunda hora, la hacen en función de lo que ocurrió durante la mañana. Entonces tienen como una suerte de un segundo aprovisionamiento en el día. En función de lo que les quedó y de lo que más o menos ya conocen quién compra a la tarde, entonces en función de eso hacen una segunda tanda. Hoy lo pueden hacer. En la época en que se usaban los hornos, no había los hornos eléctricos ni todo ese piripipí que tenemos hoy de producción que facilita la producción de los bienes, no podían hacer una tanda a la tarde porque ya el solo hecho de tener que calentar el horno implicaba toda una tarea de mucha cantidad de horas. Cuando el horno se calentaba ya teníamos que cerrar el negocio, ¿sí? La panadería a la tarde, entonces no daban los tiempos. Sí. Pregunta, dice, profe, disculpe, ¿aplicaría las cosas de Pascua o de Navidad, por ejemplo? Sí, también aplicaría las cosas de Pascua o de Navidad si la temporada es corta. En particular lo que tenga que ver con los arbolitos y los adornos navideños, los huevos de Pascua, que una semana dura la temporada, no dura más que eso. Y después nadie compra huevos de Pascua pasada la Pascua, o sea, aunque sea de chocolate y rico, nadie va a comprar un huevo de Pascua de pasada la Pascua, o sea, es como que no hay, no sé si a ningún individuo le llama la atención o qué, pero no es un producto que se pueda llegar a comercializar significativamente después de pasada la Pascua. Y es cultural, porque sí es chocolate. Da lo mismo si viene en formato huevo o en formato de tableta. Pero después vamos a comprar una tableta, no vamos a comprar un huevo de Pascua. Es así. Entonces sí, muere por la característica, no por el producto en sí que es chocolate, sino por la forma en la que se lo comercializa. Sí, lo que pasa es que por ahí la temporada es un poco más larga, hay que tener mucho cuidado porque ahí sí puedes hacer a lo mejor algún reaprovisionamiento si la fábrica te lo admite. Hay fábricas que no, que a lo mejor te dicen que tenés que hacer el pedido para toda la temporada en un único pedido, que incluso a lo mejor pedís la temporada de verano al inicio del invierno. O sea, con mucha anticipación lo tenés que hacer. Y tenés que pedir todo lo que te gustó del catálogo en la cantidad que vos consideres para toda la temporada. Eso puede ocurrir. Con las franquicias me parece que por ahí hay un juego mejor. Las franquicias creo que tienen un pedido inicial y después pueden hacer algunos adicionales en el medio de las temporadas. Entonces hay que analizar mejor, hay que ver bien cómo opera esa temporada en cuanto a lo que hace a ropa. ¿Sí? Y hay ropa que no se deja de vender durante todo el periodo del año. Qué sé yo, los jeans. Puede cambiar el modelo, pero en realidad el producto es un producto de venta permanente, ¿no? Más que de temporada. Y bueno, después se le van a ir ocurriendo cosas, pero para eso está pensado. Está pensado para algo que nace y muere en un corto periodo de tiempo y que después, cuando se muere, y bueno, yo lo puedo rematar. Qué sé yo, pongo un canasto de oferta de arbolitos de Navidad, pongo un canasto de oferta de adornos, o al año siguiente los refloto, pero los saco a un precio más barato. Porque son adornos del año anterior, ¿sí? O son arbolitos del año anterior, ¿está? Entonces los pongo primero y los pongo como en oferta. Y después cuando me llegue la tanda real, largo con el producto verdadero. O con cosas especiales, ya les dije, las camisetas para el mundial, la pelota de fútbol oficial del mundial, todas esas son cosas que tienen una vida muy corta. Nacen y mueren rápidamente. Bueno, digamos. Hay que ver cómo tomamos una decisión. ¿Qué costos vamos a considerar? Acuérdense, nosotros veníamos trabajando con costos de almacenar, pedir, comprar. ¿Sí? Esos eran, y el costo de la ruptura, porque teníamos una demora en la entrega de un producto. Entonces acá veníamos trabajando con 4 costos.
por las características de este caso, entonces los costos en los que vamos a incurrir va a depender de lo que ocurra al final del periodo T. Es decir, si al final del periodo me encuentro con que la cantidad que compré es menor que lo que me demandaron, me ocurrió un faltante. Y por lo tanto, voy a incurrir en un costo por unidad faltante al final del periodo T. ¿Qué tiene el costo de faltante? Puede ser un costo de oportunidad, es decir, el importe que dejo de ganar por no tener el artículo para satisfacer la demanda, o bien algún costo adicional en el que yo tenga que incurrir para poder hacerme rápidamente el producto, pero muy rápidamente el producto. En el caso del diariero, el remis para ir hasta la editorial y el volver con los 5 o 6 diarios extras para tener para el día, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Porque no le alcanzo. ¿Se entiende? O el del panadero, de tener que volver a poner en marcha el proceso de producción para hacer una tirada de pan corta. O sea, el costo marginal de tener que hacer una nueva tirada de pan, por ejemplo. Si la cantidad que yo produje o compré resulta ser mayor que la cantidad que me demandaron, entonces tengo un excedente. Esto significa que al final del día, de la semana o del periodo que consideremos, a mí me sobró producto. Entonces tengo lo que se llama un costo por unidad excedente al final del periodo. ¿Qué puedo considerar como costo excedente? Por ejemplo, un costo de oportunidad, que podría ser el importe que se deja de ganar por vender los artículos a un precio de oferta. O sea, yo si lo vendía fresco al pan, lo vendo a 100 pesos la tira, que no me acuerdo ahora, es la tira. Vieron que lo venden por tira, ahora no lo venden más, no te lo pesan. ¿Qué quiere? ¿Una tira, 2 tiras, 3 tiras? Bueno, han cambiado la forma de comercialización. O media tira, siempre es así. No sé por qué. Antes lo comprábamos por kilo, pero bueno. Entonces, si yo esa tira de pan me sobró al final del día, si yo en lugar de venderla a 100 pesos, como ya no es pan fresco, lo tengo que vender a un precio de oferta, como pan del día anterior, a lo mejor lo vendo a 70 pesos o a 60 pesos. Esa diferencia en el precio de venta, porque hace que yo gane menos, entonces es para mí un costo excedente, por ejemplo. O también algún costo que no se recupera por la devolución de mercadería. Eso le puede pasar al diariero o al revistero, porque en general los diarieros y los revisteros pueden devolver los diarios y las revistas que no vendieron. Las devuelven a la editorial. La editorial le va a devolver parte del dinero que pagaron por ese producto, pero no le va a devolver el 100%. Entonces, hay una pérdida, ¿sí? Porque no me devuelven el 100%, me devuelven una parte, esa pérdida representa el costo de excedente. Y una parte del costo que no se recupera por la devolución de la mercadería. Y la situación ideal, nosotros decimos que no implica costos. ¿Por qué? Porque considerar en este modelo, porque si no se hace muy gordo y complejo, el costo de compra, ni el costo de pedir, ni el de almacenar. ¿Está? Primero porque hacemos una única compra, o sea que por lo tanto no va a tener incidencia en la decisión. Hacemos un único pedido, tampoco tiene incidencia en la decisión. Y el costo de almacenar no lo hemos considerado relevante porque el periodo en que tenemos el producto es corto. Ojo al pie. Es un producto que se almacena en un plazo muy corto de tiempo. Por lo tanto, por ese motivo hemos despreciado el costo de almacenar. Nadie me dijo los helados. Porque ya el helado perdió su condición de ser vendido en una única temporada. Se vende en forma permanente. Antes, cuando nosotras éramos chicas, no. Teníamos que esperar el verano para que llegaran los helados. Cómo nos ha cambiado la vida. Ahora podemos engordar en cualquier momento del año. Bueno,
El costo total, entonces, va a depender de lo que ocurra al final del periodo T y, por lo tanto, depende de qué valor asuma la cantidad que nosotros decidimos comprar y el valor que ocurra de la demanda, que sabemos es aleatoria, pero que conocemos su distribución de probabilidad. Por lo tanto, el costo total depende tanto del valor de Q como del valor de N. ¿Por qué? Porque el costo total a una situación de excedente, si ocurriera excedente, o sea, si Q resulta mayor que N. A una situación de costo de faltante, si resulta que N es mayor que Q. Y va a ser que Q es igual a N. Entonces, si yo tengo un costo total que depende de N, entonces ese costo total es una variable aleatoria. ¿Y por qué es una variable aleatoria? Porque es aleatoria N. Y algo que depende de una variable aleatoria es aleatorio. Y entonces ahí se nos armó la gorda. ¿Cómo determino cuánto comprar para que el costo total sea mínimo? Las funciones aleatorias en realidad no se pueden optimizar por su condición de aleatoriedad. Entonces no puedo encontrarle un mínimo al costo total. ¿Por qué no le puedo encontrar un mínimo al costo total? Por ejemplo, como hicimos en el modelo de compra con ruptura o en el modelo de previsión perfecta. Pero es que allá las funciones eran ciertas. Entonces, por ejemplo, podría aplicar optimización por diferenciación. Pero acá la función es aleatoria. No puedo aplicarle optimización por diferenciación. Yo no puedo diferenciar una función. En principio, no podría diferenciar una función bajo el signo, bajo probabilidad. ¿Podría trabajar con simulación, probando diferentes valores de Q y encontrar dónde es mínimo? ¿Podría hacer eso usando las técnicas que vimos en la unidad 2? Y tengo una variable aleatoria y tengo un fenómeno aleatorio, que es el costo es aleatorio. ¿Podría usarla? Y podríamos obtener el mínimo costo promedio. Podría aplicar simulación. Es una alternativa. ¿Podría aplicar una técnica de búsqueda? No, porque tengo una variable aleatoria, o sea, estoy en la misma situación. La única técnica posible que yo podría aplicar en este caso es armar o construir un proceso de simulación. Pero ella, viste, no le gusta la simulación, como a ustedes tampoco les gusta la simulación. No sé por qué no les gusta la simulación, es preciosa. Si hay algo lindo es la simulación. Pero bueno, para ustedes la simulación es mucho trabajo. Entonces quisieran encontrar otro camino. Sí, lo hay. Pero van a ver que era mejor hacer una simulación. Hay un camino en donde dejamos de considerar como función objetivo el costo total, porque es una función aleatoria, y definimos como función objetivo la esperanza matemática del costo total, es decir, el costo promedio o la media. Y lo que vamos a tratar es de encontrar el menor, o el valor de Q, que hace mínimo ese costo promedio o media, o costo esperado, como se le denomina en la jerga de la estadística, cuando uno habla de la esperanza matemática, de una función, como en este caso. Sería el costo esperado. Esperado en el sentido de promedio o media, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, si nosotros reemplazamos o sustituimos la función objetivo del costo total, que es una función aleatoria,
por la esperanza matemática del costo total, a la que vamos a denotar con D de Q, porque la hemos llamado simplemente función de decisión. O sea, es la función que nos va a permitir tomar la decisión de cuánto comprar. Por eso le llamamos D de Q. ¿Le podríamos haber llamado de otra manera? Sí. La simbolizamos así porque se nos ocurrió. Entonces, esta función de decisión, con la que nos va a permitir encontrar el valor de Q, que nos minimiza la esperanza matemática del costo total, es igual a la esperanza matemática de la función aleatoria de costo total G de Q. Por lo tanto, es la sumatoria para n, que es la variable aleatoria, que va de 0 a infinito, de todos los posibles valores que puede asumir el costo, ¿sí? Que es aleatorio, por la probabilidad de que ocurran esos valores de n. Es igual que la media que ustedes conocen. La media que ustedes conocen, no sé si me ven, Mari, si me vengo acá. No. No. ¿Y cómo me apunto para si me vengo acá? Ahí un poquitito ¿Qué bajo? ¿La pantalla? Sí, vos te ves. Ahí se apunta mejor el pizarro. Sí. Bueno, ustedes acuérdense, ¿cómo calculaban la esperanza matemática? La esperanza matemática de X. Y de una variable cualquiera. Para encontrar la esperanza matemática, lo que hacían era calcular el sumatorio para I, ¿sí? Que va de 0, pongamos, 20, de los X sub I por los P sub I. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Esa era la fórmula de la esperanza matemática de X. Bueno, esto es lo mismo. Esta es la esperanza matemática. X acá es la función de costo. Y es igual a ¿qué? A la sumatoria de la variable aleatoria. Entonces, n es la variable aleatoria que va de 0, yo supongo, hasta infinito. Puede tener un límite, puede no ser infinito, puede ser 20, 50, 100 o 1000, ¿sí? El valor que sea aquí, de el costo, o sea, de G de Qn, que vendría a ser X sub I, por la probabilidad de n que viene a ser P sub I. ¿Está? Es lo mismo. Lo que pasa es que está escrito con otros símbolos, pero lo único que escribí es la expresión matemática de una esperanza matemática. Donde la X es un eje de Qn. Nada más. Esa es la única diferencia. Por la probabilidad de n, que vendría a ser P sub I. La que ustedes conocían como P sub I. Pero acá, como la variable es n, le pusimos P sub I. Bien. Esta matemática. G de Qn puede asumir estos tres posibles valores. ¿Está bien? Según cómo se comporte Q respecto de E. Por lo tanto, la esperanza matemática se podría dividir en dos partes, con dos estructuras distintas. Una para el caso de excedente y la otra para el caso de faltante. ¿Por qué? Porque el 0 da lo mismo que lo pongamos en cualquiera de los dos. ¿Sí? Porque se va a dar cuando Q sea igual a N. Entonces da lo mismo que lo pongamos en el caso del excedente o en el caso de faltante. ¿Estamos? Bien. En el primer tramo, si consideramos los valores de n que van desde 0 hasta q, entonces estamos considerando la situación de excedente. Y en el segundo sumatorio, estamos considerando los valores de la función de costo cuando se va a dar faltante. ¿Por qué? Porque en el primero yo tomé para n que va de 0 hasta q. Con lo cual, n es menor que q. Si n es menor que q, hay excedente. ¿Está bien? Y en el otro caso tomé desde Q más 1 a infinito. Fíjense que tomo desde Q más 1. ¿Por qué? Porque la variable es discreta. O sea, crece de 1 en una unidad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, tomo de Q más 1 a infinito. Significa que la demanda es mayor que lo que yo me aprovisioné, que es Q. Y si es mayor, entonces tengo faltante. ¿Está bien? ¿Cuánto tengo de excedente? Q menos N. ¿Cuánto tengo de faltante? N menos Q. ¿Está fácil? ¿Se entiende? Bien. Con eso yo tengo la expresión matemática de la esperanza matemática de G de Q. O mi función de decisión. La función con la que yo voy a tratar de definir cuál es el valor de Q.
Lo que yo tengo que encontrar es un valor de Q, o sea, un valor, ahí, un valor para esta variable, para Q, ¿sí? Un valor de Q que haga mínima esta función. O sea, donde esta función presente un mínimo. El problema que tenemos es que esta función es discreta. ¿Por qué? Porque no era variable. Y de hecho, al usar una expresión matemática del sumatorio para buscar el valor media o esperanza matemática, significa que la variable es discreta, si no hubiese tenido que usar un integral. Porque la variable es discreta. Esta función es cierta. ¿Por qué es cierta si n es aleatoria? Porque hemos considerado todos los posibles valores de n. Entonces es cierta, la media es un valor cierto y determinado. Una variable aleatoria tiene un único valor medio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo vieron en estadística. Tiene un único valor medio y tiene una única varianza. ¿Está? Cuando hablamos de una variable aleatoria. Por lo tanto, es cierta y discreta. ¿Por qué? Porque solo depende del valor que asuma Q, porque acá las n las hemos considerado a los infinitos valores. Como es discreta, el valor Q, que hace mínimo el costo total esperado, debe hallarse por búsqueda. Ahora sí puedo aplicar búsqueda. ¿Por qué? Porque tengo una función cierta y es discreta. Por lo tanto, es aplicable un método de búsqueda. Pero no puedo usar optimización por diferenciación. ¿Por qué? Porque es discreta. No es continua. ¿Está? Si d de Q presenta un mínimo en Q, entonces tendría que tener el siguiente comportamiento. O sea, en Q tendría que estar el menor valor de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es cierto eso? Presenta un mínimo en Q. Entonces se debería cumplir que d de Q menos 1 es mayor que d de Q, que a su vez es menor que d de Q más 1. ¿Esto qué implica? Que d de Q menos 1, ese es d de Q. Y este es d de Q menos 1. Es mayor que d de Q. Por lo tanto, la diferencia entre d de Q menos 1 y d de Q tiene que ser mayor que 0. ¿Está bien? Y debería cumplirse que d de Q más 1 menos d de Q tiene que ser mayor que 0. Este es d de Q más 1. Menos d de Q es mayor que 0. ¿En algún otro punto se cumple esa condición? ¿Que no sea en Q? ¿Eh? Y no, porque si no tiene este comportamiento, entonces en Q no hay un mínimo. ¿Está? La esperanza matemática tiene que tener este comportamiento para que en Q exista un mínimo. Y si existe un mínimo en Q, se tiene que cumplir esta condición. Entonces, lo que tenemos que ver es qué valor de Q hace que se cumplan estas condiciones. Y esto es, vamos a buscar el valor de Q en el que se cumplen estas condiciones. Ambas, no una u otra, sino ambas condiciones. Para determinar las condiciones que debe cumplir o satisfacer el patrón de búsqueda, analicemos cómo surge cada una de las desigualdades. D de Q menos 1 menos D de Q tiene que ser mayor que 0. Esa es la expresión de D de Q. Y esa es la expresión de D de Q menos 1. ¿Qué hicimos? Reemplazamos Q por Q menos 1. Todos los Q los reemplazamos por Q menos 1. Este Q, este Q, este Q y ese Q. Todos los Q los reemplazamos por Q menos 1. Por lo tanto, el primer sumatorio va hasta Q menos 1. Y este Q va a ser Q menos 1 menos n.
Y el segundo término, este Q lo reemplazamos por Q menos 1. Pero como por menos es más, nos queda menos Q más 1. ¿Está bien? Y este Q más 1, al reemplazar Q por Q menos 1, se nos fueron los 1 y nos quedó Qcito solo. ¿Sí? Y de Q a X. ¿Lo vimos? Lo que hicimos fue nada más reemplazar todos los Q por Q menos 1. ¿Y ahora cómo vamos a restar? Dicen ustedes, ¿cómo voy a hacer una resta? D de Q menos 1 menos D de Q si no tengo forma de... No tengo ningún término similar para hacer esa resta. Entonces, a mí me encanta trabajar y hacer desastres, y a los autores de este modelo también, y entonces empezaron a desagregar los términos de esta expresión para tratar de encontrar expresiones iguales o reemplazables por elementos fáciles de operar. Lo primero que hicieron fue sacar la constante 1, que está en ambos sumatorios, y dividieron el sumatorio por un lado, pusieron el Q menos N, que eran variables, y por el otro la constante 1. 1 por la probabilidad de N. Y lo mismo hicieron pusieron el N menos Q en un término, y en el otro pusieron el 1 por N. Eso fue lo primero que hicieron. ¿Por qué? Porque en el primer caso, el sumatorio que va de 0 hasta Q menos 1 de P de N acumula probabilidad nomás. O sea que es una probabilidad acumulada hasta Q menos 1. Y el otro que está acá es la probabilidad acumulada desde Q hasta infinito. O sea, ya ahí encontraron una forma de hacer un reemplazo. Y si ustedes se fijan, el primer término, el que va de 0 hasta Q menos 1, es muy parecido a este. ¿Ven que es muy parecido? ¿En qué se diferencia? De extremo a este. Este va hasta Q menos 1 y este va hasta Q. Y este que está acá es muy parecido a este. ¿Dónde está la diferencia? Que este nace en Q y este nace en Q más 1. Pero no habría otra diferencia. Es la única, ¿cierto? Entonces dijeron, veamos algunas equivalencias. Bueno, ahí volví a acomodar el costo de excedente, lo puse, y el costo de faltante en cada término para sacar los corchetes. Pero nada, no hice otra cosa. Apliqué propiedad distributiva del producto respecto de la suma. ¿Está? Están en la primaria conmigo ahí. Propiedad distributiva. Antes apliqué las propiedades de un sumatorio. Acuérdense que el sumatorio de una suma es igual a la suma de los sumatorios. ¿Sí? ¿Eso lo vieron en algún lado? ¿Vieron en algún lado operadores matemáticos? Sumatorio, multiplicatorio, incremento. ¿No? Ah, bien. ¿Sumatorio no lo vieron? En matemática 2, ¿no le dan sumatorio? ¿Y sus propiedades? Sí. Ah. Sí, si no, no le pueden dar series. ¿Cómo le dan series si no le dan el operador sumatorio? Bueno. Madre, sí, también. Bueno. Ahora tengo esta expresión. Fíjense las equivalencias. Ese sumatorio que va hasta ahí es la probabilidad acumulada hasta Q menos 1. El sumatorio que está acá es la probabilidad acumulada desde Q menos 1. ¿Estamos? Es 1 menos la probabilidad de que n sea menor o igual que Q menos 1. Es la total menos la resta. Está acá. Fíjense. Para el otro. ¿Qué me dice? Pero está loca esta mujer. Si le reemplazó por Q menos 1. ¿Cómo ahora dice que el sumatorio que va desde 0 hasta Q menos 1 es igual al sumatorio que va desde 0 hasta Q? ¿Cómo puede ser tan loca? Yo le agregué un término, ¿no es cierto? ¿Qué término le agregué? El término para cuando n es igual a q. Y si n es igual a q, ¿cómo queda el término q menos n? ¿Qué valor asume? 0. Entonces, ¿qué le agregué? Le agregué un término, pero ¿agrega algo al término que agregué?
No, es neutro. Porque el 0 es el elemento neutro de la suma, o de la resta, como ustedes quieran. Entonces le agregué un elemento neutro. No afecté el valor del sumatorio. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo voy a hacer con el rosita. El rosita iba de Q a infinito. Pero cuando cuando N vale Q, me queda Q menos Q. ¿Qué valor tenía? 0. Le quité el término 0. Le saqué el elemento neutro. No le pasa nada. El sumatorio sigue sumando lo mismo. Por lo tanto, son sumatorios equivalentes. No son iguales, porque tienen distinta cantidad de términos. Bien. No son iguales porque tienen diferente cantidad de términos, pero sí son equivalentes porque suman lo mismo. ¿Está claro? Entonces lo que voy a hacer es, en vez de Q, reemplazar por los términos equivalentes que acabo de encontrar. Y voy a poner en el primer término, en lugar de ir desde 0 hasta Q menos 1, lo voy a poner que vaya desde Q. Al segundo término lo voy a reemplazar por la probabilidad acumulada hasta Q menos 1. En el tercer término voy a tomar voy a eliminar el término Q y voy a tomar desde el término Q más 1 en adelante. Y en el último voy a tomar la probabilidad acumulada desde Q menos 1. Ahora sí tengo términos iguales. ¿Por qué? Fíjense. Voy a hacer la resta, me encuentro con que este término se va con ese término se va con este, y por lo tanto me quedan solamente los términos que contienen la probabilidad. Vieron que operar con números es eso, cuando tanto en la escuela primaria, secundaria y universitaria les enseñábamos a operar con números reales, la intención era que se dieran cuenta cómo hacer este tipo de operaciones para poder reducir expresiones y de esa manera poder hacer operaciones como una resta de expresiones, sin numeritos. Entonces, ahora tengo esta resta que es igual a menos el costo excedente por la probabilidad de que n sea menor o igual que Q menos 1, más el costo de faltante por 1 menos la probabilidad acumulada hasta Q menos 1. Observen ustedes que tanto el primer término como el segundo tienen un elemento en común, que es la probabilidad acumulada hasta Q menos 1. ¿Lo vemos? Bien. Ese término tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, voy a empezar a trabajar con esa expresión para poder despejar algo. Y llego a esta conclusión. Si d de q menos 1 menos d de q es mayor que 0, entonces la probabilidad acumulada hasta q menos 1 tiene que ser menor, estrictamente menor, que una relación o tasa que se define entre el costo de faltante sobre el costo excedente más el costo de faltante. ¿Cómo hice eso? Fui despejando. Voy a multiplicar el costo de faltante por 1 y más la probabilidad, y luego voy a sacar el factor común, la probabilidad, y ahí me va a quedar el término costo excedente más el término costo de faltante, y después simplemente voy a pasar ese término que va a estar multiplicando, dividiendo el otro miembro y se acabó. Es una operación matemática muy simple de pasaje de término. ¿Sí? Y se llega a la conclusión de que si en Q hay un mínimo, entonces se tiene que dar esta relación. Si no se da esta relación, entonces en Q no hay un mínimo. Podría hacer lo mismo con el otro patrón de búsqueda, que era que d de q más 1 menos d de q sea mayor que 0. Y si yo hago una operación similar a la que hice con la anterior, voy a llegar a la conclusión de que para que eso sea mayor que 0, la probabilidad de que n sea menor que q tiene que ser mayor que esa relación entre el costo de faltante y el costo de excedente y el costo de faltante. Esa es una suerte de tasa de faltante. ¿Se acuerdan que teníamos en el modelo de compra con ruptura la tasa de ruptura? Que tenía, ¿se acuerdan que tenía en el numerador y en el denominador? Acá sumaba esto. ¿Y acá qué tenía? El costo de ruptura. Entonces me daba la proporción del costo de ruptura, ¿era así? ¿O se me olvidó? ¿Está bien? Sí. Bien. Sí, porque a mí se me cruzan, ¿eh? No se preocupen que a mí se me cruzan. Este es igual. Tiene la misma estructura. Esta es una tasa también. Esta era la tasa de ruptura, entonces aquella es la tasa de faltante.
Es equivalente. Y si es una tasa, es algo que está comprendido entre 0 y 1. Y si es algo que está comprendido entre 0 y 1, puede ser equivalente a una probabilidad. ¿Por qué? Porque las probabilidades acumuladas son valores comprendidos entre 0 y 1. ¿Está? En conclusión, si en Q hay un mínimo, entonces se deben cumplir esas dos condiciones. Que D de Q menos 1 sea mayor que D de Q, que a su vez tiene que ser menor que D de Q más 1. Por lo tanto, D de Q menos 1 menos D de Q tiene que ser mayor que 0 y D de Q más 1 menos D de Q tiene que ser mayor que 0. Ese era nuestro patrón de búsqueda que nos conduce a que, para que esas dos condiciones se cumplan y en Q haya un mínimo, las probabilidades acumuladas tienen que tener esa relación respecto de la tasa de faltante. Una tiene que ser menor y la otra tiene que ser mayor. O lo que es lo mismo, en Q existe un mínimo, entonces la probabilidad acumulada hasta Q menos 1 tiene que ser menor que esa tasa ρ, que tiene que ser menor que la probabilidad acumulada hasta Q. ¿Y Q qué es? ¿Y Q qué es? El valor que estoy buscando. Es la cantidad óptima a comprar. Y fíjense que la cantidad óptima a comprar depende de la relación que exista entre el costo de faltante y el costo de excedente más el costo de faltante. O sea, depende de la proporción o del peso que el costo de faltante tenga sobre el total de ambos costos. Por lo tanto, cuanto más pese el costo de faltante, el modelo va a tender a comprar más. Y cuanto menos pese el costo de faltante, el modelo va a tender a comprar menos. Como ambas probabilidades son conocidas, porque arrancamos del supuesto de que conocemos la distribución de probabilidad acumulada de la variable n, entonces es muy sencillo encontrar el mínimo. Simplemente hay que hacer esto. Calculamos ρ y buscamos en la probabilidad acumulada. Y ahí se nos muestra. El patrón de búsqueda. Supongamos que tenemos una variable discreta en un producto, no importa cuál de temporada, de una temporada corta, y esta es su distribución de probabilidad. Por lo tanto, esta es su probabilidad acumulada. Pongamos que el costo de excedente es de 5 pesos por cada unidad y que el costo de faltante es de 8 pesos por cada unidad. Fíjense que el costo de faltante es mayor que el costo excedente. Por lo tanto, pesa un poquito más. Eso significa que la tasa nos va a dar 0,6154. ¿Qué es eso? Es el peso que tiene el costo de faltante. O la importancia que tiene el costo de faltante. De probabilidad. Está comprendido entre 0,42 y 0,67. La probabilidad acumulada hasta Q-1, 25. La probabilidad acumulada hasta 25. Tiene que ser menor que ρ, que es de 0,6154, que tiene que ser menor que la probabilidad de que n sea menor o igual que 30. Por lo tanto, lo que tengo que comprar es 30. ¿Por qué? Porque es Q. Q es 30. ¿Cuánto tengo que comprar? 30. Si yo compro 30 unidades, entonces la esperanza matemática del costo total va a ser mínimo. O sea, el costo promedio será mínimo. O el costo esperado será mínimo. No así, o no necesariamente así, el costo total, porque es aleatorio. Y yo simplemente tengo que comprar 30 unidades. ¿Qué fue lo complejo? Allá del patrón de búsqueda. ¿Está? O sea, ahí elijo la simulación. Porque salir a buscar el patrón de búsqueda era más complejo que realizar una simulación. La simulación era mucho más rápida. Lo que pasa es que en aquel momento, cuando se desarrolla este modelo, hay que ubicarse en el tiempo de las capacidades computacionales. Hoy, hacer la simulación es más fácil que salir a buscar un patrón de búsqueda.
en aquel momento, cuando se desarrolla este modelo, en realidad era más fácil salir a buscar el patrón de búsqueda de manera analítica que tratar de procesar datos a través de una computadora, porque las computadoras no tenían las capacidades que tienen las de hoy. Entonces, ¿qué agudizó el ingenio del individuo? La ausencia de una tecnología. La presencia de la tecnología nos va a llevar a usar otro medio u otra manera de resolver el problema. ¿Va? ¿Se entiende? Bien. Este modelo es muy sencillo. Solamente tenemos que aplicar el patrón de búsqueda para encontrar la cantidad y, por supuesto, determinar el costo excedente del faltante, que no suele ser tarea sencilla. ¿Sí? La definición de cuál es el costo excedente y cuál es el costo del faltante no es la tarea más simple que podemos tener en este proceso. Sí, el cálculo de la probabilidad acumulada, obviamente. Bien. ¿Vamos? Último tema. ¿Preguntas de ahí? ¿De ese tema antes de que me vaya al último tema? ¿No? Bien. No tengo preguntas. El último hace referencia a la técnica ABC. ¿Qué es una técnica ABC? Una técnica ABC es una técnica de clasificación. Dice Priya, ¿por qué ahora, después de todo el lío que me hizo durante un par de semanas, esta mujer me viene con una técnica de clasificación? Les vengo con una técnica de clasificación porque nosotros siempre le hemos planteado un producto. Pepita va a estudiar, no sé, los kilos de chocolate semi-amargo. Va a estudiar el chocolate en polvo para producir helado. ¿Estamos? Va a estudiar los metros de cable, el cable para el tendido de fibra óptica. Bien. Siempre le pusimos qué era el producto que había que estudiar y le dijimos que era un artículo importante dentro de lo que comercializaba la empresa y era el más relevante, o era el más comercializado, o el que más ventas tenía. Siempre le dijimos eso, pero se lo dijimos nosotros. Ahora, ustedes nunca van a llegar a una empresa y les va a decir, nuestro artículo estrella es el chocolate semiamargo. No. El artículo estrella lo van a tener que encontrar ustedes. Y por eso aparecen las técnicas de clasificación ABC. ¿Para qué? Para poder encontrar los artículos estrella, a los que le vamos a poner la estrellita. ¿Y por qué le vamos a poner la estrellita a esos artículos? En realidad las técnicas de clasificación ABC sirven para clasificar cualquier cosa, hasta las cuentas corrientes de un banco, ¿sí? O las cajas de ahorro, o las cuentas corrientes de nuestros clientes. Sirve para clasificar lo que ustedes quieren, para encontrar incluso el cliente estrella, ¿sí? No hay problema por eso. Sirve para clasificar cualquier cosa. En stock sirve para clasificar los artículos que integran un stock. Y se basa básicamente en la representatividad que tienen esos artículos en lo que se denomina la inversión anual. Entonces, para poder hacer esa clasificación necesitamos datos. Primero, necesitamos un listado de todos los artículos de consumo habitual. No pongamos aquellos que se vendieron por única vez o que se pidieron para un cliente en particular, ¿sí? O sea, ponemos los que se comercializan habitualmente. ¿Estamos? Excluimos todo artículo que haya sido de consumo fuera de lo normal o poco común o lo que ustedes quieran. Por un favor a un cliente que le pedimos porque teníamos el contacto con el fabricante, ¿sí? Ese no lo ponemos. Lo otro que necesitamos es el precio unitario de adquisición de cada artículo, obviamente el último conocido. ¿Mm? O
el que pueda constar en una lista de precios actualizada si tenemos una lista de precios actualizada. Y después necesitamos el consumo anual. Cuando yo me refiero al consumo anual, me refiero a la demanda que hemos tenido en ese último año, en el último año hacia atrás de ese artículo. O de cada uno de los artículos. Y luego necesitamos calcular el monto total de capital invertido en ese año. Que es muy simple de calcular. O sea, en una planilla de cálculo básica, tenemos el código de identificación de cada artículo, tenemos el costo de adquisición de ese artículo sobre el precio de compra, tenemos cuánto se consumió de ese artículo, o sea, cuánto me demandaron, que se refiere al consumo que hubo en el almacén de ese artículo, y para calcular el consumo anual valorizado, lo que voy a hacer es multiplicar, ¿cierto? La columna 2 por la columna 3. Es una cuenta clara. Y para sacar el total invertido en el año, voy a sumar la columna 4. O sea, no tiene ningún secreto matemático. Es sencillo el cálculo. Ahora, para determinar los artículos estrella, sí voy a tener que hacer otro trabajito. Lo que voy a hacer es ordenar el consumo anual al valorizado de mayor a menor. Entonces, en el primer puesto me va a quedar aquel artículo que tiene el mayor consumo anual valorizado. Ya sea porque tiene un alto consumo o tal vez porque tiene un alto precio. ¿Sí? Entonces, en la primera fila voy a tener el consumo anual valorizado del artículo de primero en el orden. Y ahí tenemos el artículo estrella. ¿Está? Y de ahí para abajo, todos los restantes. Pero lo que ahora voy a hacer es calcular un consumo anual valorizado acumulado, como si estuviese calculando la probabilidad acumulada. Igual, ¿vieron? El primero le pongo el primer valor. Y al segundo le pongo el del anterior más el que le corresponde, y así sucesivamente. ¿Qué voy a llegar? En la última fila voy a tener la suma de la columna 4, o sea, el total invertido. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer en la sexta columna es calcular el porcentaje de artículos que voy acumulando que voy teniendo en cada fila. Si yo tengo 1000 artículos, el primero va a ser 1 sobre 1000, el segundo 2 sobre 1000, el tercero 3 sobre 1000, pero acumulado. ¿Vamos? Bien, perfecto. Nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, sobre la columna 6, o sea, sobre la columna 6 vamos a hacer los cortes. Y fíjense. Si acá, en el grupo de los A, voy a hacer un corte del 85% del capital invertido, otro corte al 95% del capital invertido, y esa es la zona A y la zona B. Y la zona C es el 5% restante. Estos generalmente son el 15% de los artículos. O sea, no más del 15% de los artículos se llevan el 85% de lo que invertimos en inventario anualmente. No más de un 10% y de más de 10% de los artículos se llevan el segundo 10%, o sea, hasta el 95%, y hay un 75% de los artículos que tenemos en el almacén que solo representan el 5% de nuestro capital invertido. Por lo tanto, prestarle atención al 75% de los ítems que integran nuestro stock es perder tiempo y dinero. A los únicos artículos a los que tenemos que prestar atención es a los de la zona A y a los de la zona B. ¿Por qué? Porque con esos los tenemos controlados, controlamos el 95% de lo que gastamos en stocks. Por eso elegimos los artículos estrella para estudiar. El chocolate para el helado, el chocolate cobertura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero los clasificamos. Vemos quiénes son los importantes y ahí centramos nuestra atención. A eso les establecemos políticas de compra. Le ponemos controles.
Estamos atentos a su precio de compra. Analizamos si tienen políticas de descuento o no la tienen. Fijamos niveles de reorden. Fijamos stock máximo si lo consideramos necesario. Fijamos un stock mínimo si también lo consideramos necesario. O sea, le ponemos absolutamente todos los controles posibles porque esos artículos representan el 85% de nuestra inversión en inventarios. A todos los que están en la zona C y de vez en cuando hagan una compra, si tienen un sobrestock, no se preocupen, no son significativos, ¿está? Pero fíjenle una cantidad que se compra cada X cantidad de tiempo y déjenlos correr, porque no son relevantes. Si de ese hay un sobrestock, no pasa nada, porque no representa gran cantidad de capital invertido. Entonces, si a lo mejor, en lugar de tener 1000 tornillos, que a lo mejor lo óptimo es tener 1000, tengo 1500 tornillos, no pasa nada, porque la diferencia en el costo de tener 1000 tornillos y tener 1500 no es significativo, ¿está? O sea, de tener que almacenar 1000 tornillos o 1500 no es significativo. Entonces, no hace a nuestro capital invertido. Lo que hace nuestro capital invertido son los artículos que estén en la zona A y en la zona B. A esos son los que le tengo que prestar atención. Por eso, cuando uno tiene que estudiar un inventario, lo primero que tiene que hacer es una clasificación de tipo ABC. Descubre las estrellas y con las estrellas se queda, se centra en las estrellas y los demás lo deja correr, por supuesto, no las tiene que dejar que si paran un proceso de producción, ojo al piojo, o sea, hay que garantizar que hay stock. Pero no nos tenemos que preocupar por el exceso de stock, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que puede ocurrir en alguna empresa, que alguien se preocupe porque hay muchos tornillos. El ejemplo que tenemos es viejo, es muy viejo, porque fue de un trabajo final de un alumno, entonces es muy viejo. Pero, después, claro, el tuyo, por eso, un trabajo viejo. Un trabajo viejo. De la época que todavía los contadores hacían trabajos finales, ¿sí? De esa época. O sea, después los contadores le sacaron el trabajo final y le dejaron solamente a los licenciados en administración el trabajo final de carrera. Entonces, bueno, pero es que usted, a ver, el tema es así. De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación de la Nación, las carreras técnicas como la carrera de contador público no tienen formación orientada a la generación de conocimiento científico. Entonces, los que no son licenciados, los que no tienen un título de licenciado, no tienen obligación de hacer trabajo final de carrera o de tesis. Los que tienen títulos de licenciado, cualquiera sea la rama, un licenciado en informática, un licenciado en matemática, un licenciado en administración, un licenciado en lo que ustedes quieran, en psicología, ¿sí? Tiene que hacer un trabajo final de carrera, porque tiene una orientación hacia la investigación. Por lo tanto, su primer trabajo de investigación es su tesis. ¿Está? Bien. Bueno, ¿qué quieren que le haga? Yo no escribí la normativa del ministerio. Entonces a los contadores les sacaron los trabajos finales y a los licenciados se la dejaron. ¿Está? Bien. Este caso es un caso real de una empresa que en aquel momento era chica, hoy debe ser un poco más grande. Hoy es un poco más grande. Imagínate, sí, ahora el queso cuesta 2000 pesos el kilo. Bueno, no importa. Quedó, vamos a tener que buscar otro. Quedó en Tucumán. Pero era un caso real y por eso lo tomamos para ponerlo. Porque, bueno, en esta empresa se producían panificados, pero no eran panificados que se vendían frescos, sino panificados que se vendían, ¿vieron cómo venden ahora? El pan envasado o la pre-pizza, claro, preparar, lista para calentar, ese tipo de cosas produce esta empresa. Entonces, como producía este tipo de productos, básicamente tenía insumos como la harina 3.0, la harina 4.0, la harina de salvado porque la usaba para el pan de salvado, la bondiola porque la usaba para un modelo o tipo de pizza, el jamón lo mismo que lo usaba para un modelo tipo de pizza, el queso, las aceitunas, el azúcar blanca y el azúcar negro porque se usa para la producción
de algunas facturas y también de algunos panes. Hay algunos panes en los que se le coloca azúcar negra también. La sal, que es un insumo importante. La margarina, porque la usaba para producir algunos, la masa por ejemplo, la podía usar para la producción de algunas de las masas. La grasa, que también la usaba para la producción de algunas masas. El aceite, los huevos, era interesante la cantidad de huevos, que también estaban empezados por kilo, porque no se olviden que los huevos se pueden vender por unidad, pero también se pueden vender por kilo. Porque particularmente cuando es para pastelería, los huevos tienen que tener determinado peso. Aunque no lo puedan creer. Pero es así. Los huevos tienen que tener determinado peso y un pastelero que sabe de pastelería, pesa los huevos. Un pastelero de esos paquetes tiene que pesar los huevos para que las proporciones sean exactas. Es así. Bueno, yo les cuento. Los huevos se procesaban por kilo. La levadura, que también es importante, la cantidad de levadura es el mejorador. No se olviden que los productos panificados de naturaleza industrial usan un mejorador para que el producto se sostenga en el tiempo. Y los morrones, porque se los ponían a un tipo de pizza, y la salsa de tomate, porque se la ponían a las pizzas. Bueno. Entonces, ahí teníamos lo que se procesaba, la unidad de medida, o sea, si era por kilo, por litro o por unidad, simplemente, y el precio unitario que tenían en aquel momento. Y por lo tanto, en la última columna teníamos lo que se denomina la demanda anual valorizada o el consumo anual valorizado. Esto era una empresa de producción, teníamos que determinar las cantidades a comprar de sus artículos estrella, o sea, de los principales artículos que hacían el proceso de producción. Lo que hicimos fue ordenar de mayor a menor los consumos anuales valorizados. Y nos quedó en primer término la harina, 3 ceros, y después la harina 2 ceros, y 4 ceros, perdón, y luego la grasa. Y fíjense que en cuarto lugar nos quedó el mejorador, la levadura y el azúcar blanca. Y después vienen abajo todo chiquita. Bien. Damos los porcentajes. ¿Ven? La harina triple ceros representa el 67% del capital invertido. Ya con eso nos hacíamos un paquete. Si le sumábamos al estudio la harina 4 ceros, ya teníamos el 75% del capital invertido. Si le sumábamos el mejorador y la grasa, con 4 artículos hicimos el 85% del capital invertido. Controlemos estos 4 y del resto hagan lo que quieran. Y sí, es así. No perdamos tiempo en la bondiola, en la margarina, en el jamón, en los morrones, ¿sí? En las latas de morrones. No perdamos tiempo en los frascos de aceitunas. Simplemente compremos aceitunas, tengamos en stock aceitunas, pero no son significativas, ¿está? Compremos una cantidad que nos cubra la demanda y ya estamos tranquilos. No nos tenemos que hacer demasiado problema. ¿Por qué? Porque forman parte del 61% de los ítems que solamente cubren el 5% del capital. Entonces no perdamos tiempo, porque a veces nos pasa esto, de que el señor, como el jamón es caro, se quiere centrar en el jamón. Y no se da cuenta que el jamón representa el 0, y chirola por ciento de su capital invertido en inventario. Entonces nos pierde el precio, a lo mejor. Nos distrae el árbol y no podemos ver el bosque. ¿Se dan cuenta? Y no se preocupa por la harina. ¿Dónde está? ¿Está ahí? Y no se preocupa por la harina, porque claro, la harina a lo mejor era barata. Dice, ¿qué me voy a hacer problema si el kilo de harina cuesta tanto? En cambio, el kilo de jamón cuesta tanto. Es importante el jamón. No, el jamón no es lo importante. El importante es la harina. ¿Se dan cuenta? Porque ella es la que se consume casi todo tu capital. Y es para lo que tenés que tener plata para comprar. No tenés que tener plata para comprar jamón. A lo sumo este mes sacamos pizza sin jamón. O sea, una semana tenemos pizza sin jamón. Y la producción sale con queso y tomate. ¿Está? No nos vamos a hacer problema. O hacemos un pedido urgente de jamón.
No nos hacemos problemas. Pero no podemos hacer un pedido urgente de harina. ¿Se dan cuenta? Entonces, con los 4 artículos estrella, ya controlamos el 85% del capital. Y con eso nos quedamos tranquilos. Después para los otros los vamos revisando. De vez en cuando le pegamos una revisada al stock. Le fijamos un stock máximo y un stock mínimo. Y cada tanto, cuando llega el stock mínimo, pedimos. ¿Está? No nos hacemos demasiado problema. ¿Ok? Y le fijamos un stock máximo para no sobrestoquearlo. O sea, tampoco es para estar comprando y tener algo que se pueda... Cuidado, eso sí, hay que tener ojo con los productos que son perecederos, como el jamón, el queso, la margarina, la bondiola, los morrones, las aceitunas, suelen tener cierto periodo de vida útil también. Entonces, a lo mejor por ese motivo tenemos que fijarle un stock mínimo y un stock máximo. Para no perdernos en el tema de que tengamos un producto que se nos venza dentro del stock. ¿Sí? Pero no más que eso. Porque no son representativos en términos de valor. Que eso es lo importante. Porque estamos tomando ese criterio. Ojo, lo que nos interesa como criterio principal de decisión es el costo. Es la plata que invertimos en stocks. ¿Sí? Si nos interesa otro criterio, ya entonces la decisión no la podemos tomar solo por esta vía. Tenemos que considerar más de un criterio en ese proceso de decisión. ¿Sí? Que ya eso es otro cantar. Es tema de otra materia y no lo tocamos acá. Considerar más de un criterio en la toma de decisiones es otro tema. ¿Sí? Es tema de otro espacio. Bueno, entonces, estableciendo políticas de stock sobre un porcentaje relativamente pequeño de artículos, controlamos un porcentaje alto del capital invertido en él. ¿Estamos? ¿Se entendió? Este era el tema más fácil de toda la unidad. Tendríamos que haber empezado por acá. No, lo dejamos para el último para que sonrieran. Esa era la idea. Bueno, Fernando ahora le va a hacer un pequeño práctico de modelo aleatorio y después nos vamos a casa. ¿Sí? ¿Vos usas puntero? ¿No usas puntero? Sí. ¿Lo tenés en Dropbox? Sí, lo que vas a usar. ¿Dónde estás, corazón? Aquí estás, corazón. Dice 2003, pero tenés que el que sigue con puntito. 1837. Ah, eso. También lo entiendo. Pero no sé si se ve. ¿No? ¿Ves? ¿Ves que cerré el archivo y se me dejó de compartir pantalla? ¡Ah! Picarona. Tengo que descompartir y volver a compartir. Pero qué malo que es, ¿no? Bueno. ¿Esto no se puede cerrar? No puedo ir a presentación. Presentando, se dice que no le gustó. Acá se ve. No, porque quiero ponerle el duplicar pantalla para que le... Ahí está. Ahí está. Bueno, acá tenés tu puntero. No voy a poner Word por las dudas. Y no tengo que hacer todo nuevo. Ah, no me... No. Bueno, Yo no te, ni te daré. Yo no sé. vamos a hacer la actividad 3. No sé cómo se ve, si le levanto más acá, más allá. Ahí se vuelve a ver mi panza como en la unidad 1. Ahí. Ahí. Ahí está. Bien. Ahí. Bien. Actividad 3. Al inicio del mes de marzo, llega a la gerencia 5 estrellas SRL el ofrecimiento de un producto que hasta el momento no está comercializando.
esta sociedad. Un chocolate con leche con alto contenido de manteca de cacao y grasa de leche, procesado especialmente para la elaboración de figuras de Pascua. Como sería la primera experiencia con la venta de este producto, el gerente le solicita a Paula tome contacto con el proveedor para que le brinde información útil a fin de determinar cuánto provisionar. Bueno, el gerente, que conoce por su composición este nuevo chocolate, no puede conservarse más de 3 meses. Por lo que se le presenta el siguiente dilema. Si se compran demasiados kilogramos, podría suceder que no todos puedan revenderse en la Pascua y ello obliga a liquidar los kilogramos sobrantes a un precio cercano al costo. O podría acontecer que si se adquieren pocos kilogramos, se pierdan oportunidades de venta. El proveedor le informa a Paula que según estadísticas de ventas efectuadas años anteriores a competidores de 5 estrellas, la demanda mínima del chocolate con leche para la elaboración de figuras de Pascua alcanza los 650 kilos, con un máximo de 1000 kilogramos, distribuidos del siguiente modo. Tenemos una cantidad, fíjense que nuestro Q va a ir cambiando cada 50 kilos, y tenemos la frecuencia que se dieron en cada uno de los casos. Además, este atento proveedor le hace saber a Paula no solo el costo del kilogramo, 330 pesos el kilo, sino también el precio de venta propuesto o sugerido para estas Pascuas, el que ronda los 720 pesos por kilogramo. Así, la asesora administrativa, a quien se le ha facilitado toda la información necesaria para tomar una decisión de provisionamiento, inicia la tarea estableciendo, para el caso de excedentes, un precio igual al 60% del precio de venta. Responder, inciso A. ¿Cuántos kilogramos de chocolate con leche para elaborar figuras de Pascua debe comprar 5 estrellas SRL para minimizar sus costos esperados y a cuánto asciende el costo promedio si se decide comprar esa cantidad? ¿Qué sabemos? Vamos a ver cómo está el modelo. Primero sabemos que es un producto perecedero, que se va a vender por un tiempo limitado, que va a ser en Semana Santa. Y vamos a tener un único pedido al proveedor sin posibilidad de reembolsos. Entonces, existe un tiempo finito T, pero es corto. Generalmente, para este caso, suelen ser 2 o 3 semanas antes de Semana Santa. Hay un único aprovisionamiento al inicio del periodo T. Esa demanda en Tn es aleatoria discreta, con distribución de probabilidad conocida, que es la que nos dio el proveedor, que es la tablita que tenemos acá. Y al final de ese periodo de tiempo T puede ocurrir que la cantidad que compramos sea menor que la que nos demandaron, que la cantidad que compramos Q es mayor que la demanda, o que la cantidad sea igual a esa demanda N. Entonces, ¿qué nos decía? Determinar cuántos kilos de chocolate con leche deberá pedir María al proveedor para minimizar su costo total esperado. Recién vimos con Patricia el patrón de búsqueda, que presentaba el valor de la esperanza matemática del costo total variable. Entonces, ¿qué se tenía que cumplir? Que esa probabilidad de n menor o igual a q menos 1 es menor que esa tasa ρ y menor que la probabilidad de n menor o igual a q. Tenemos que n es lo que nos demandan en ese periodo T de análisis, q es el valor que minimiza ese costo esperado, y ρ es la tasa que relaciona el costo de excedente con el costo de faltante. ¿Cómo hacemos para aplicar el procedimiento? Primero calculamos la probabilidad acumulada. ¿De qué?
de la variable aleatoria de demanda. Establecemos el valor de la tasa. Ubicamos ese valor de la tasa ρ entre las dos probabilidades acumuladas. Ese valor de la probabilidad que se ubica a la derecha del valor de ρ es el que nos va a dar la cantidad que estamos buscando para comprar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ver el caso práctico. Nos decía que el excedente lo va a liquidar un 60% del precio de venta. Teníamos la cantidad y la frecuencia. ¿Se acuerdan cómo calcular la probabilidad? Para cada uno, casos favorables sobre casos posibles. Y a la vez, en base a la probabilidad, podemos sacar la probabilidad acumulada. Ahora, tenemos que determinar dos costos, el de excedente y el de faltante. ¿Qué pasa cuando a mí me falta? ¿Qué pasa? ¿Pierdo? ¿Qué piensan ustedes? Lo que pierdo es ganar por tener faltante. ¿Cómo lo podemos relacionar? El precio de venta que yo tenía menos el costo que me costó adquirirlo. Entonces, por cada unidad faltante que yo tenga, voy a tener un costo de faltante de 300 pesos, ¿no? De 390 pesos. Y el costo de excedente es lo que pierdo de ganar por venderle a un precio menor. Ahora, acá vamos a ver dos tipos que podemos calcular este costo excedente. Por un lado, ¿qué podemos hacer? Ese precio de venta por el descuento que tuve que liquidar ese excedente. En este caso, nosotros estamos perdiendo ¿qué? El 40% del precio de venta. Entonces, ¿qué hago? El precio de venta, por ese 40% que yo estoy liquidando, que lo pierdo porque no me va a ingresar, porque ahora mi precio es el 60% del precio de venta, y me va a dar un costo de 288 pesos el costo de excedente. Pero también tengo otra forma de calcularlo, que es ese precio de recupero menos el precio de compra. En este caso, mi precio de recupero en lo excedente yo lo vendo al 60%, con lo cual estoy recuperando el 60%, menos lo que me costó, que es 330, voy a tener un costo de excedente de 102. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta diferencia? Porque yo elijo castigar o no. El modelo depende si tomo en cuenta toda la ganancia que yo iba a realizar o no. Entonces voy a castigar más el costo de excedente con un sistema o con otro. Los dos son válidos. Apliquen el que apliquen, los dos son válidos. Sino que el decisor va a tomar un costo de oportunidad si lo incluyo o no. Tenemos la tasa ρ. Costo de faltante sobre el costo de excedente más costo de faltante. Calculamos 390 el costo de faltante sobre, para el primer caso, 288 más 390, que es el costo de excedente más el costo de faltante, y nos da una tasa ρ de 0,5752. ¿Qué hago con ese valor de ρ? Sabíamos que ese valor de ρ va a estar entre la probabilidad acumulada de Q menos 1 y la ρ, y después va a estar menor que la probabilidad de N, de la probabilidad de Q. Calculamos para el otro caso, fíjense que el ρ nos va a dar distinto. Y ahí tenemos nuestro patrón de búsqueda, donde vamos a determinar Q. Q lo vamos a determinar por el extremo derecho de ese intervalo que definimos. Si ρ va a estar al medio, en este caso de 0,57 y 52, va a estar entre la cantidad de 800 y 0,46 y la cantidad de 850 y 0,66. ρ va a estar entre el medio de esos dos.
¿Qué valor elijo? ¿800 o 850? Si tengo de este lado el valor de Q, probabilidad de N menor o igual a Q, es mayor que ρ. En este caso, 0,66 es mayor a 0,5752. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado siempre mi cantidad de Q a comprar? Siempre va a ser el de mayor valor, porque está situado acá en el extremo derecho. El Q menos 1 para este caso va a ser los 800. Si planteamos esa pauta de búsqueda, nos va a dar que la probabilidad de N menor o igual a 800, que es a partir de 0,46, es menor que ρ, que ese ρ nos dio 0,5752, y a la vez es menor que la probabilidad de N menor o igual a 850, que es 0 menor o igual a 0,66. Y con esa pauta de búsqueda determino esa cantidad a comprar. ¿Se entiende hasta ahí cómo encuentro el valor de Q? ¿Cómo lo busco en la probabilidad acumulada? Hay unas caritas por ahí. Vamos a ver el otro. El otro 0,7926. ¿Entre qué valores va a estar? Entre 850 y 900. ¿Por qué es mayor a 0,66 pero es menor a 0,83? ¿Cuál sería mi cantidad a comprar? ¿850 o 900? Bien, 900. Por la misma pauta de búsqueda, me está indicando que tiene que ser mayor que Q y el ρ es 0,7926. Y para 900 nuestra probabilidad es menor que 0,83. Es mayor que la tasa de faltante, que ρ. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, Paula debe ordenar. Nosotros vamos a tomar este caso por ahora para el resto de este tipo de análisis. Va a ordenar 850 kilos de chocolate con leche para minimizar sus costos totales esperados. Este es el que vamos a usar nosotros en el resto del ejercicio. Bueno, también nos decía cuál era el costo total esperado. ¿Qué vimos recién? Que ese costo total esperado para 850 kilos, que es lo que voy a pedir, es el costo de excedente por N, que va de 650 a Q, que nuestro Q era 850, por Q por de 850 menos N por probabilidad de N, más nuestro costo de faltante, que va de Q más 1, que en este caso es 900, a 1000, porque no va a infinito, porque es discreta con probabilidad conocida la función que tenemos, y el número máximo que alcanza es 1000. De ese N menos 850 por la probabilidad de N. Está acotada superiormente. Teníamos el cuadrito de probabilidad. ¿Cómo hacemos para calcular este costo? Fíjense, tomo los 282 y multiplico por 850 menos N. ¿Pero qué N? De acá. Entonces hago 850 menos 650, que es el valor de acá, por la probabilidad de N, que en este caso lo tenemos que es 0,07 para el valor de 650. Más 850 menos 700 por la probabilidad de N de 700, 0,11. Más 850 menos 750 por la probabilidad que es 0,13. Más 800 menos 850, 850 menos 800, perdón, por la probabilidad 800, 0,15.
Y para el valor de 850, ¿qué pasa? 850 menos 850 da 0, el término se anula, por eso no se pone. Lo pueden poner, pero en realidad da 0 en el valor de Q. Y después, ¿qué sumamos? Fíjense que todos estos, 850 menos 800, son los costos de excedente. Porque me faltaron para vender. Yo tenía 850 y en cada caso yo pedí de menos y tuve ese costo excedente. Ahora vamos al segundo término. Tengo el costo de faltante, que es N menos Q. Nuestro N, ¿cuál va a ser? 900 menos los 850, que es Q, por la probabilidad de 900, más 950 menos 850, por la probabilidad acumulada de 950, que es por la probabilidad de 0,11, no la acumulada, perdón, más 1000 menos los 850, que es Q, por la probabilidad puntual de ese valor de 1000. Todo ese cálculo nos da 25.803. Entonces, ordenar los 850 kilos de chocolate con leche va a tener un costo total esperado de 25.803 pesos para esta política de compra. Si yo pido, como viene en el gráfico, cuando lo hizo Patricia, si yo pido un Q-1, que en este caso sería 800, nuestro costo va a ser mayor, y si yo pido un Q+1, que sería 900, nuestro caso también se va a incrementar en costo. Por eso esta pauta de búsqueda nos asegura que siempre vamos a estar en el mínimo. Si quieren y tienen tiempo, después de calcular el Q de 800 y el Q de 900, van a ver que los dos van a dar mayor que 25.803. No hace falta que lo calculen, porque ya lo vieron a nivel teórico. Pero si quieren sacar la duda, lo pueden calcular en un Excel. Bueno, hasta ahí el inciso A. Vamos al B. ¿Qué dijo? ¿Cuál sería el cambio en la cantidad a ordenar si Paula fijara el precio de liquidación de los excedentes en el 80% del precio de venta? O sea, ¿qué hizo Paula ahora? En vez de vender el 60%, lo va a vender al 80%. ¿Qué nos va a cambiar ahí? ¿Estoy recuperando qué? Un poco más de plata, porque antes lo liquidaba el 60%. Ahora lo estoy liquidando el 80%. Dijo, no, el 60 me parece que es muy bajo, vamos a liquidarlo el 80%. Todavía debe haber alguien con ganas de comer chocolate. Entonces, nuestro coste faltante va a ser igual. No va a cambiar porque no cambió el precio. Lo que cambié fue la condición del excedente. ¿El excedente qué va a hacer? Los 720 pesos por el 0,20, que es el descuento que yo estoy haciendo en la liquidación. O sea que mi costo de excedente va a ser 144 pesos, que es lo que yo pierdo de ganar. Cuando calculo RO, me da 0,7303. ¿Y qué pasó ahí? Ahí va a estar entre 0,66, que es para una cantidad de 850, y 0,83, que es para una cantidad de 900. Ahí al medio va a estar RO. ¿Cuál va a ser mi cantidad a comprar ahora? 900 kilos. ¿Estoy qué? En el extremo derecho, donde está Q, y va a ser el que va a tener mayor valor. ¿Por qué? Porque sabemos que la probabilidad de N menor o igual a Q va a ser mayor que ρ. Con lo cual, si ρ está acá, el valor inmediato superior es este nivel de compra que yo tengo que asumir como política de compra. ¿Y por qué ahora pido más? Si antes pedí 850 y ahora pido 900. ¿Por qué será que pido más? ¿Qué es lo que cambió? ¿Porque el precio fue el mismo? ¿Qué habrá pasado? ¿Bajó el costo? Claro, y ahora es 144. El peso que tiene sobre ρ
hace que yo al recuperar un porcentaje mayor, Reduce el peso del costo faltante. reduce el peso del coste faltante, con lo cual me permite que compre más unidades. Ustedes ven, pesa menos, total pesa menos. Entonces no le importa. Compra más, de esta manera, excedente. Claro. No le duele tanto. No le duele tanto. No le cuesta tanto el bolsillo. Entonces, ahora con esta política de qué? De liquidar el 80%, va a pedir 900 kilos de chocolate para minimizar sus costos esperados. Pero el inciso C nos dice, ¿cuál sería el cambio en la cantidad a ordenar si Paula fijara el precio de liquidación de los excedentes al 40% del precio de venta? Es decir, si liquidara el kilogramo de este chocolate a un precio menor a su costo. De nuevo, el costo del faltante va a ser igual en este caso, pero el costo del excedente ahora es bastante grande. Ahora estoy perdiendo, mi costo por cada excedente es 432 pesos, que es lo que yo dejo de cobrar por cada unidad que vendo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa tasa ROM? Va a disminuir de los 900 que yo tenía. Y da 0,4744. ¿Y qué nos va a dar? Que con ese precio de descuento, en vez de pedir los 900, va a tener que pedir 850 kilos. Vuelve a la política de compra actual que tenía en el inciso A. O sea, pide 50 kilos para minimizar sus costos. Aún cuando su excedente del 60% pasó al 40% del inciso A. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué pasó con el costo excedente? Se incrementó mucho, entonces, ¿cuál es el peso? Tiene muy poca brecha. Por cada excedente que tenga, si restamos los 432 de los 720, no recupera ni siquiera el costo del huevo de Pascua. Si estoy vendiendo en un precio más barato que mi costo, ¿me va a convenir tener excedente? Por eso me vuelve a achicar la cantidad a comprar. ¿Hasta ahí alguna duda? Y analizando el último inciso, no está conforme con el precio de venta sugerido por el proveedor. Quisiera proponer otro precio. Suponga que desea vender el kilogramo a 900 pesos. ¿Qué factores debe tener en cuenta Paula para calcular nuevamente la cantidad óptima a ordenar si mantiene el precio de liquidación de los excedentes al 60% del precio de venta? Esta alternativa tendrá un costo esperado mayor o el menor al de originalmente planteado. O sea, ¿ahora qué va a decir? Bueno, no lo vendo en 7.20, lo voy a vender en 900 el kilo, pero voy a mantener la política del inciso A, que es vender ese excedente y liquidar el 60% del precio. Entonces ahora, nuestro precio de venta es 900 pesos. El costo es el mismo. O sea que ahora el costo de faltante, ¿qué pasó? ¿Creció? ¿Aumentó? ¿Qué pasa si me falta un huevo de Pascua? Si yo tengo un faltante, ¿voy a perder más o menos que con la otra política? Voy a perder más. Porque tengo 570 pesos. Antes eran 390. El costo de excedente. ¿Cuánto voy a perder? Voy a liquidar el mismo porcentaje, el 60%.
¿Pero de qué? De los 900 pesos voy a bajar ese 40%. También voy a perder más, voy a perder 360 pesos. La relación de Rho nos da 0,6192. ¿Que a dónde está? Entre Q menos 1 de 800 y Q de 850. ¿Cuál es la cantidad que tengo que comprar en este caso? 850. O sea, también precios. Me cambió el costo excedente, me cambió el costo de faltante y compro lo mismo. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Cuál es tener la política? 850. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el otro inciso? ¿Esta alternativa va a tener un costo esperado mayor o menor? A ver, tenemos que sacar el costo total esperado. ¿Cómo? No, ya le respondieron. Que iba a ser mayor, dijeron. Porque si va a aumentar ambos costos en la misma proporción, no cambia el valor del cubo y aumenta. Y aumenta el costo total. Lo demostramos con el cálculo por fórmula. Va a tener un costo esperado de 34.605 y va a ser mucho mayor que la alternativa original del inciso A, que vendía 720 y tenía una liquidación igual de 60%. ¿Por qué? Porque aumentan los dos componentes, tanto en costo de faltante como en costo de excedente. ¿Hasta ahí alguna pregunta en distancia? No. ¿Terminó? Estoy esperando. Bien, que responder a distancia. ¿Alguno tiene alguna duda por acá? Es fácil de calcular, véanlo. Y jueguen con diferentes recuperos y vayan viendo cómo se van moviendo los componentes del costo excedente y el costo faltante para entender cómo se mueve la relación. Cuando lo estudien, después del parcial. Antes no. ¿Cómo? Ah, ¿vieron el mensaje del parcial? ¿Quién está grabando? ¿No? ¿Quién está grabando la clase? ¿Ella? ¿Entonces puedo salir? Bueno, chao chicos.